serie. El día de hoy vamos a tratar el siguiente atributo de Dios. El día de hoy estaremos viendo, hermanos, el tema un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso es el tema para el día de hoy. Voy a pedirte abras tu Biblia en Efesios, el capítulo 2, el versículo 4. Efesios 2, 4. Ahí está nuestro versículo clave. La carta a los Efesios, el capítulo 2, el versículo 4. Recordemos, hermanos, que la carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo desde la prisión y fue dirigida a los creyentes de la ciudad de Éfeso, hermanos. Esta carta reafirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. A grandes rasgos, hermanos, eso es lo que nos enseña la carta a los Efesios. Efesios 2:4. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia. Oremos. Muy bien, hermanos. El propósito que perseguimos con este tema, hermanos, es enseñar a la congregación que es gracias a este atributo que hoy contamos tú y yo con el precioso regalo de la salvación. Enseñar a la congregación este atributo, un Dios misericordioso. Dice el diccionario, hermanos, buscando la definición de misericordia, que es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Misericordia, inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecer ayuda. En algún momento de nuestra vida, hermanos, tú y yo hemos usado esta palabra. La usamos muchas veces cuando vemos un vagabundo por la calle, ¿verdad? Cuando vemos un vagabundo que va caminando y que lo vemos ahí en su condición, sentimos nosotros compasión por esa persona. También, hermanos, podemos sentir misericordia o hemos usado la palabra para dirigirnos en oración a nuestro Señor cuando oramos por algún enfermo, por alguien que está necesitado, por su sufrimiento. Dejando en claro, hermanos, que la misericordia no necesita Facebook, hermanos. Cuando tú hagas misericordia a alguien o el hecho de dar misericordia a alguien no requiere, hermano, ni necesita que lo publiquemos. No requiere ni se necesita que tomemos una fotografía, hermanos. Es decir, no necesitamos publicarlo ni presumirlo. Porque si hacemos eso, hermanos, entonces ya no es misericordia. Ya es, hermanos, alarde. Ya pierde, hermanos, la intención inicial. Hoy aprenderemos, hermanos, este atributo de nuestro Señor. Debemos, como hijos de Dios, buscar enseñar que la misericordia de Dios es fundamental en nuestras vidas. Y hoy, hermanos, veremos cómo es su misericordia la que nos trajo vida eterna. Al hablar de misericordia, hermanos, debemos considerar la palabra misma. Aunque en la Biblia la palabra misericordia utiliza muchas diferentes palabras originales, las dos palabras más comunes para referirse a misericordia es la palabra hebrea Gesed y la palabra griega eleo. Gesed y eleo. Ambas, hermanos, palabras significan misericordia, significan bondad, significan compasión y significan piedad, obviamente hacia alguien necesitado. Entonces, forzosamente, hermanos, la misericordia habla de suplir algo. La misericordia involucra algo que se tiene que suplir. En ocasiones, hermanos, va acompañada la misericordia con un extraño sentimiento. Un extraño sentimiento que a veces nos pasa, a veces platicamos con alguien y vemos a una persona y decimos, ay caray, sentí medio raro. En otras ocasiones hay gente que nos ha tocado decir, ay pobrecito, cuando lo vi hasta se me revolvió la panza.
Hasta sentí como que mis entrañas, algo pasó, sentí medio raro. Vamos a ver eso, hermanos, y vamos a comenzar por ahí. Mateo 20:34, por favor, acompáñame ahí. Mateo 20:34. Dice así, hermanos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Eso dice la Biblia Reina Valera la Reina Valera, la última edición. Pero la Biblia Reina Valera antigua dice: entonces Jesús, teniendo misericordia, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Teniendo misericordia. Una la traduce teniendo misericordia, otra la traduce compadecido. Pero las dos, hermanos, la palabra original es la palabra splanxna. Splanxna. ¿Qué significa, hermanos? Entrañas, significa vientre, y hace referencia, hermanos, a que algo le pasó en su vientre. Por eso es movido a misericordia. Lo que le sucedió, ese un revoltijo que sintió, fue como algo se movió en su interior y fue lo que ocasionó que el Señor tuviera compasión de ellos, que el Señor fuera movidos a misericordia. Esta palabra, hermanos, es un sentimiento o refleja un sentimiento precioso. Implica compasión. Obviamente, la compasión hacia alguien necesitado, alguien que necesita una ayuda especial. Involucra, hermanos, definitivamente una necesidad. Involucra algo que es necesario suplir. Y eso, hermanos, es lo que aprenderemos hoy en este atributo de nuestro Dios. Un atributo que permite a Dios, en su misericordia, permite que Él se incline a aliviar la miseria de criaturas caídas, de criaturas necesitadas, como tú y como yo. Este mensaje, hermanos, y este atributo es para personas como tú y como yo. Hoy aprenderemos que servimos a un Dios misericordioso. Y hoy, hermanos, debemos saber que para que haya misericordia, tiene que haber pecado. Para que haya misericordia, tiene que haber algo que perdonar. Para que haya misericordia, hermanos, es necesario que exista, alguien que esté en problemas o alguien que lógicamente necesite de esa misericordia, remarcando, hermanos, remarcando que su misericordia siempre llega en el momento preciso. Hemos visto muchas veces, Dios no llega tarde, hermanos. Dios no llega antes. Él llega justo en el momento preciso. Sus tiempos son perfectos. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, por favor. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Aquí vamos a ver, hermanos, que el tiempo de Dios es perfecto y que Él llega cuando debe llegar. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 6. Perdón, al revés. Capítulo 6, versículo 2. Perdón. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y he aquí ahora el día de salvación. Dios, hermanos, en su misericordia, y su misericordia nos alcanzó justo a tiempo. Pero además, hermanos, por su misericordia, a ti y a mí nos alcanzó así como éramos, hermanos. Tal como tú y yo éramos. Su misericordia fue para ti y para mí sin ver cómo éramos, hermanos. Su misericordia fue sabiendo lo que tú y yo seríamos en Él. Hay gente, hermanos, hay quien se pregunta, ¿por qué no llegó antes? ¿Por qué el Señor no llegó antes? Hoy quiero dejarte bien claro esto, hermanos. Las demoras no son culpa de Dios.
Escuchaste bien. Las demoras no son culpa de Dios. Las demoras en la misericordia del Señor son culpa de nosotros, hermanos. Hasta que tú y yo reconocemos que estamos sucios, hasta que tú reconociste que estaba sucio, hasta que tú reconociste que necesitaba ser lavado, hasta que tú quisiste ser lavado, hermanos, es entonces cuando la misericordia de Dios obra en tu vida. Te voy a poner esto bien claro y sé que te va a quedar bien claro. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué un vagabundo no se baña? ¿Alguno de ustedes en algún momento se ha preguntado por qué un vagabundo no se lava? ¿Por qué un vagabundo trae sus pelos duros, sus pelos llenos de rastas, su semblante es sucio, cochino, oloroso, maloliente, desagradable? ¿Ustedes se han preguntado, hermanos, por qué no se baña? El vagabundo no se baña, hermanos, porque no se siente sucio. El vagabundo no se baña porque él no cree que lo necesite, él no lo cree necesario. Él y más los vagabundos que están enfermos y que están necesitados en sus deficiencias mentales, ellos no saben, hermanos. Ellos no comprenden que están así, ellos no se ven sucios, ellos no se ven inmundos, ellos no se ven que huelan feo. Eso es lo mismo, hermanos, que pasa con un pecador. Eso es lo mismo que pasa con alguien antes de que llegue a los pies de Cristo. Esa persona no siente la necesidad de Cristo. Esa persona no se siente sucio. Esa persona no se siente pecador. Esa persona no se siente necesitado de un lavamiento, hermanos. Por eso no llega a los pies de Cristo. Porque él siente que no lo necesita. ¿Cuántas gentes no nos han dicho eso una y otra vez, hermanos? ¿Cuántas gentes no han dicho, no, es que de verdad yo no necesito a Dios, yo así estoy bien? Pero cuando alguien reconoce su situación, cuando alguien se siente como en algún momento tú y yo nos sentimos sucios, contaminados, podridos, necesitados del Señor, es entonces cuando Dios y su misericordia obran en tu vida y en la mía. Esto te va a sonar, hermano, y cuando lo estuve estudiando me pareció precioso. Dios en su misericordia recorre el camino que tú deberías avanzar para llegar a Él. Dios en su misericordia recorre el camino que tú deberías avanzar para llegar a Él. Él se acercó y en su misericordia, con tu arrepentimiento, evita, hermano, problemas y dificultades que tú sufrirías si te demorabas más tiempo. Hasta ese grado llega la misericordia. Él se adelanta, llega hasta donde estás y te evita, hermanos, todo el camino que tú ibas a recorrer, todo el sufrimiento que tú ibas a recorrer, todos los problemas que tú ibas a atravesar, todo lo que tú ibas a sufrir. Él, hermano, se arrima a ti antes de que sigas sufriendo, antes de que sigas batallando. Él en su misericordia, hermanos, hace todo eso. Así estábamos, hermanos. Así somos como pecadores. El Señor en su misericordia nos lleva, hermanos, de una vida torcida, de una vida alejada, de una vida en pecado, hermanos. En su misericordia nos lleva a sus pies. La justicia de Dios, hermanos, reclamaba un pago. La justicia del Señor reclama un pago por ese pecado. Porque lo justo es que tú y yo pagáramos por ese pecado. Pero su misericordia y compasión nos libran, hermanos, de ese castigo. Nos libran de esa consecuencia que nuestro pecado realmente merecía. Su misericordia, hermanos, evita que yo tenga el pecado que merezco. Es por su misericordia, es por ese precioso atributo que el Señor tiene, hermanos. Vamos al libro de Lamentaciones, el capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones 3, 22. Vamos a leer.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y no solo eso, hermanos, sino que nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Gloria a Dios, hermanos, por ese atributo. Gloria a Dios por esa misericordia del Señor. Y es que, mis hermanos, de verdad, como tú y yo estamos tan acostumbrados, o bien como no valoramos lo que Dios nos entrega, no lo vemos, hermanos. No lo vemos. Jeremías, en el contexto bíblico de este pasaje, lo dice claramente, hermanos. Si vemos más arriba, dice Jeremías, esto recapacitaré. Él hace una proyección, vamos a llamarlo de esa manera. Antes de decir que sus misericordias son nuevas cada mañana, él hace una recapacita, hermanos. Dice, esto recapacitaré. Dios me ha afligido. Dios volvió y revolvió su mano, es decir, una y otra vez. Dios quebrantó mis huesos. Dios me dejó en oscuridad. Dios me cercó por todos lados. Dice un montón de cosas, hermanos. Pero luego Jeremías dice algo bien precioso. Dice, pero estoy vivo. Pero estoy vivo. Aquí estoy todavía. Aquí estoy. Sigo vivo. Y todo es gracias a su misericordia. ¿Te queda claro, mi hermano? ¿Te queda claro esto que te quiero expresar? Recapacita en tu mente, recapacita donde estás ahorita, recapacita, hermano, lo que has vivido, recapacita este precioso atributo, porque yo sé que tal vez, hermano, tú en este momento estás siendo afligido. Yo sé que en este momento tú te has sentido desolado. Yo sé, hermano, que has perdido tus fuerzas. Yo sé que con esto del coronavirus algunos están desesperados. Yo sé, hermanos, que algunos con el coronavirus sienten que Dios está lejos. Con el coronavirus, perdón. Es COVID o corona. Siempre digo lo mismo. Pero yo sé, hermano, que estás ahorita sacado de onda. Yo sé que estás batallando, yo sé que estás sufriendo, pero estás vivo, hermano, y estás vivo gracias a la misericordia de Dios. Y sobre todo, hermano, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Recapacita en esto, mi hermano. Recapacita en esto. El evangelio del Señor y su misericordia llegaron a ti en el momento preciso, en el momento justo, hermanos. Recapacita en este momento esos eventos que han pasado en tu vida. Piensa por un momento aquel día en el que tú sabes que debiste morir. Piensa por un momento aquel día en el que no chocaste de chiripada. Piensa por algún momento en aquel día en el que pensaste que no salías de esa enfermedad. Piensa por un momento en aquella situación difícil económicamente que dijiste, ya no puedo más, no voy a salir de esto. Piensa y recapacita, hermanos, porque el día de hoy vas a saber y vas a comprender por qué no sucedió nada. ¿Por qué no te pasó nada? ¿Por qué no moriste aquel día? ¿Por qué saliste de esa situación? ¿Por qué saliste de esa enfermedad? ¿Por qué no moriste cuando debías morir? Hermano, porque es una promesa de Dios. Porque por su misericordia no hemos sido consumidos, hermanos. No es por casualidad. No es por suerte, como algunos piensan. No es por destino. Porque, hermano, debes de saber que si tú morías en ese día, muy probablemente hoy estarías en el infierno. Hoy estarías en el infierno, sufriendo, hermanos, la condenación eterna. Pero fue por un atributo de nuestro Señor. Fue por su misericordia que estamos aquí, que estamos vivos,
que llegamos a los pies de Cristo. Demos gracias entonces a Dios, mis hermanos, porque ni un solo día deja de ser. Porque, hermanos, si Dios por un día no fuera misericordioso, es más, hermanos, si Dios por un solo momento no fuera misericordioso, si Dios por un momento se olvidara de su misericordia como atributo, tú y yo en ese momento, hermanos, seríamos consumidos. Tú y yo en ese momento seríamos muertos. Gracias a Dios, hermanos, porque al Señor no se le acaba su misericordia, no se le acaba su misericordia, no se le acaba su misericordia. Grábatelo, hermano, recapacita en esto. Cuando preparaba el sermón, hermanos, vino a la mente mía una escena de cuando yo era niño. Y yo sé que muchos se van a acordar de esta escena. A muchos de niños nos gustaba ir a los bautizos, no de cristianos, a los bautizos de la iglesia tradicional. Recordarán algunos eso. Y nos gustaba ir, hermanos, porque cuando terminaba el bautizo, el padrino lanzaba el famoso y conocido bolo. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Bolo, padrino, gritábamos los niños. Bolo, padrino, gritábamos los chamacos. ¿Sí? Entonces, el padrino agarraba un montón de moneditas, hermanos, en aquel entonces eran de un tostón, que ahorita vendrían representando, no sé, tal vez un peso, pero agarraba un montón y los lanzaba, hermanos, los lanzaba al aire, ¿sí? Los lanzaba al aire y ya estábamos todos los chamacos a ver quién agarraba más. Era misericordia del padrino para nosotros, porque nosotros no éramos ni de la familia. Nosotros no estábamos allí en nada, hermanos. No teníamos nada que ver. Ni de la familia éramos. Pero con esa misericordia, con ese bolo que el padrino lanzaba, nosotros suplíamos una necesidad. Nosotros, hermanos, comprábamos dulces. Nosotros, hermanos, íbamos y nos divertíamos con lo poquito que agarrábamos. Sin embargo, ¿a qué voy con todo esto? No porque me extrañe ni mucho menos, sino porque quiero dejarte bien claro. El padrino en un momento decía, ya se acabó, ya no hay más. Es decir, se le acababa la misericordia. No había más misericordia, no había más dinero. Se acababa, hasta ahí llegaba. Pero, hermanos, nuestro versículo clave que vimos el día de hoy nos dice la palabra del Señor. Vamos una vez más, Efesios 2:4. Efesios 2:4. La Biblia nos dice, hermanos, lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia, es rico en misericordia. Gloria a Dios por eso, hermano. Porque Dios es rico en misericordia. No se le acaba la misericordia, hermanos. Nunca se le va a acabar su misericordia. Y todo es por amor, por su gran amor para contigo y conmigo, hermanos. La palabra me dice que Él es rico en misericordia. Y la palabra, hermano, la escritura también me dice que nos da la misericordia y nos ofrece esa misericordia, hermanos, aunque no lo merecíamos. Aunque estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos, la misericordia de Dios es continua. Es continua, al igual que los otros atributos que ya hemos visto, hermanos. Así es la esencia de Dios y por ello disfrutamos tú y yo su misericordia cada mañana, hermanos. Aquí vamos con algo bien importante, porque la misericordia de Dios es algo que solo tú y yo podemos disfrutar. Los seres humanos, los ángeles, hermanos, ni los mismos ángeles pueden disfrutar de su misericordia. La misericordia es algo exclusivo para los seres humanos. Los ángeles, hermanos, cuentan con la gracia de Dios. Los ángeles fueron creados y disfrutan de su santidad y gloria para siempre. Ellos disfrutan, su gracia, pero no su misericordia. En otro momento te voy a enseñar bien el tema de la diferencia entre gracia y misericordia,
Pero para ponértela fácil, te voy a decir rapidito qué es la gracia y qué es la misericordia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Porque aunque son muy similares, la misericordia surge de la bondad de Dios para todos. La misericordia, repito, surge de la bondad de Dios para todos. La gracia es un regalo inmerecido de Dios. Por su misericordia, en vez de darnos juicio, nos ofrece salvación. Pero por su gracia nos da la salvación. Poniendo otra vez el ejemplo del padrino. Por misericordia lanzaba moneditas de $1. Pero al ahijado le daba el regalo especial. ¿Va quedando claro, hermanos? Los padrinos hacían diferencia. Ellos, hermanos, decidían a quién dar su misericordia, pero si no querían, no lo hacían. La misericordia de Dios nos enseña en Romanos 9, no lo voy a leer, pero ahí viene, que Él da misericordia a quien quiere. Dice la palabra, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. El Señor también lo hace, pero su misericordia, hermanos, incluye cristianos y no cristianos. Incluye salvos y no salvos, creyentes y no creyentes. Más aún, hermanos, más aún, nuestro Señor ofrece y da de su misericordia aún a gente que no la quiere. ¿Habías pensado eso? El Señor da de su misericordia a quien no le interesa. Es más, ni siquiera saben, ni siquiera les importa, pero el Señor se la da. ¿Dónde viene? Salmos 145, 9. Salmos 145, 9. Dice lo siguiente, hermanos. Bueno es Jehová para con todos. Bueno es Jehová para con todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Sus misericordias sobre todas sus obras. Aquí quiero dejarte algo bien en claro. Lo que ya sabes, pero para los que no sepan, quiero que lo aprendan. No todos somos hijos de Dios. Eso lo sabemos y lo hemos explicado. Todos hemos sido creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Sin embargo, la palabra me dice que su misericordia es para todas sus obras. Es decir, para todo lo que Él creó, para todo lo que Él hizo. Su misericordia es para todos. Debe quedar bien claro, mis hermanos. Porque es gracias a la misericordia de Dios que la gente existe. Es gracias a la misericordia de Dios que tanto inconversos como cristianos podemos disfrutar de la misericordia de Dios. Esto, hermanos, es a pesar del pecado de la gente. Porque el pecador, hermanos, ya debería estar en el infierno. Sin embargo, Dios en su misericordia les permite disfrutar y vivir de su misericordia. Dios en su misericordia, dice la palabra del Señor, hace llover sobre justos e injustos. Dios en su misericordia, dice la Escritura también, hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios tiene misericordia para el que quiere, hermanos. Y ese mismo capítulo 9 de Romanos dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. Así es que no es del que corra, sino de la misericordia de Dios. No es por obras, hermanos. No es por lo que hagas o dejes de hacer. Te debe quedar bien claro. No es por lo que hagamos. No es por nosotros, hermanos. Porque si fuera por nuestras obras, realmente tú y yo nos quedamos cortos, mi hermano. Nuestras obras no alcanzan. Nuestras obras no son suficientes. Nos quedaríamos cortos. Fíjate lo que dice Tito 3:5.
Vámonos hasta Tito 3:5. Después de los Timoteos viene Tito, hermano, para que te ubiques un poquito. Tito capítulo 3, versículo 5. Esto es de lo que más extraño de reunirnos, hermanos, que todos me ayudaban a leer en algún momento y ahora tengo que leer yo solo todo. Tito 3:5 dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí, hermanos, la palabra que utiliza original de misericordia es la palabra eleos, que significa compasión divina. Si te la pongo de esa manera, dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su compasión divina. Créeme, mi hermano, si fuera por lo que tú y yo hemos hecho, tú y yo nos quedaríamos cortos. Si fuera por lo que tú y yo hubiéramos hecho, el hijo pródigo, hermanos, y la parábola y la enseñanza que deja el hijo pródigo, nos quedaba, hermanos, pero cortitos. Porque el hombre en su naturaleza es pecador y sus obras tienden al mal. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que forzosamente cuando me refiero a tienden al mal, me refiero a que tienden a matar, a que tienden a robar, a que tienden a hacer cosas depravadas y malas. No. Cuando me refiero a que tendemos a hacer el mal, la palabra original que quiero transmitir, hermanos, para que te quede bien claro, es que hacemos cosas erróneas. Hacemos cosas erróneas. Hacemos cosas que al Señor no le agradan. Hacemos cosas, hermanos, que no son buenas. Y nosotros como cristianos, tú puedes decir: no, hermano, pero yo ya cambié, yo ya soy diferente. Pero no, como cristianos, aún como cristianos, tendemos, hermanos, a vanagloriarnos. Tendemos, hermanos, a orgullecernos. Tendemos, hermanos, a inflarnos. Por eso, una y otra vez yo les digo: no seamos así, hermanos. No seamos así. Cuidemos nuestra vida. Porque primero nos creemos mucho. Oh, no, yo ya hago esto. No, yo ya hago esto otro. No, yo ya tengo 10 años sin tomar. Ay, esos borrachos ya me dan asco. Ay, yo tengo tanto tiempo sin decir malas palabras. Ay, gente majadera. Eso, hermanos, es orgullo y también es pecado. También está mal. Cuando recapacitamos, ahí venimos llorando al Padre y pidiendo perdón. Repito, hermanos, así como lo hizo el hijo pródigo. Recordaremos la historia del hijo pródigo. Todo mundo la sabe. Le pide la herencia al Padre, estando vivo el Padre, algo que estaba, desde ahí ya empezó mal. Porque la herencia se reparte hasta que muere la persona. Sin embargo, se la pide, hermanos. Va y derrocha todo el dinero, va y malgasta. Después se da cuenta del error que cometió. Se da cuenta que aún los animales comían mejor que él. Se da cuenta que sus obras, que sus hechos lo habían desviado, que estaba mal. Y vuelve, hermanos. Pero aquí lo precioso es cómo lo recibe el Padre. Aunque es una parábola, hermanos. Dice la Biblia en Lucas 15:20. Vamos a leerlo. Lucas 15:20. Dice así: y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Wow, hermanos! Dice la Escritura que el Padre fue movido a misericordia. Utiliza la misma palabra, hermanos, que ya habíamos visto anteriormente. O sea, Él sintió algo desde su vientre. Desde lo más profundo, desde lo más interno, el Padre sintió algo y salió corriendo a su encuentro, hermanos. Salió corriendo. Tú te podrás pensar: ay, hermano, ¿eso qué tiene que ver
Si nos vamos, hermanos, al contexto histórico, en esos entonces, un rico no corría, hermanos. En esos entonces era vergonzoso porque el padre, dicen comentaristas, hacen alusión a esto, el padre se levantó las enaguas para poder salir corriendo y mostrar las pantorrillas, hermanos, y los chamorros en ese entonces era señal de vergüenza, hermanos. Era vergüenza para que lo hacía. Sin embargo, el padre salió corriendo, lo mismo que hizo el Señor que te explicaba ahorita. El padre sale corriendo, no espera a su hijo con los brazos abiertos, no. Él sale al encuentro de su hijo, hermanos, porque el padre sabía que si no lo hacía, su hijo sería humillado. Su hijo, hermanos, por los que lo fueran viendo llegar, sería humillado, sería, hermanos, atormentado, sería criticado, sería, hermanos, lo iban a hacer sufrir de más. Él sabía que iban a humillar a su hijo, hermanos. Y no le importó ser humillado a él. No le importó, hermano, quedar en mal él. No le importó tampoco lo que el hijo había hecho. Hermanos, así salió nuestro Señor a nuestro encuentro. Demos gloria a Dios por eso. Porque así salió nuestro Señor, hermanos. Imagínate, por favor, la escena. El Señor no te espera con los brazos abiertos, hermano. Eso es una mentira. Él va hacia ti. Él va hacia ti, hermano. Él va y te busca, hermano. Dios corre a tu rescate para que no seas humillado más, para que no seas insultado más, hermano. Aún siendo vil pecador, el Señor llegó a mi vida. Aún siendo viles pecadores, hermanos, el Señor llegó a nuestra vida. Dios sabe y conoce tu anhelo. Así es la misericordia de nuestro Señor, hermanos. Aunque no lo merecemos, y no por lo que pudimos haber hecho, sino por su gracia y su misericordia. Debemos dar gracias a Dios, hermanos, por el lavamiento, por la regeneración y la renovación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Gracias debemos dar a Dios, hermanos, por su compasión divina. Gracias debemos dar a Dios por que lo hace, hermanos, de una manera soberana. Y te debe quedar bien claro, porque hay gente, hermanos, que predica y hay gente que dice esto. Es que Dios sabía que tú ibas a creer. Es que Dios sabía que tú ibas a querer, por eso tuvo misericordia. No, hermano, no. La Biblia no me enseña eso. Eso es una mentira. Ahí estarías tú poniendo la salvación en un deseo humano. Es que sí, hermano, la verdad, yo tuve fe y llegué a Cristo. No, hermano, olvídate de eso. Porque la Biblia me dice que la fe no es nuestra. Efesios 2:8 me dice que la fe nos las da el Señor. Ni la fe nos pertenece, hermanos. Es de Dios, Dios nos las da. No hay mérito en nosotros para que el Señor pudiera tener misericordia. Pero Dios vio nuestra condición. Dios, hermanos, vio nuestra bajeza. Dios vio nuestro pecado. Y aún así, Él nos salvó. Salmos 103:11. Salmos 103:11. Dice así. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Misericordioso es Jehová, hermanos. Misericordioso es nuestro Señor. No es por méritos nuestros. No es por lo que tú éramos hecho, hermano. Tú y yo hubiéramos hecho. Eso, hermano, lo que tú y yo habíamos hecho, nuestros méritos eran puros para destrucción. Eran puros, hermanos, para juicio. Esos méritos ya nos tendrían condenados, hermanos. Pero gracias a Dios que en su misericordia no nos paga conforme pecamos. Gracias, hermanos, a Dios
por su misericordia, porque no enjuicia nuestras iniquidades. Y en su misericordia, hermanos, tarda su juicio, retrasa su juicio, porque como hijos rebeldes que somos, hermanos, el Padre se compadece de nosotros. La misericordia del Señor cumple varias funciones en nosotros, porque es por medio de su misericordia que Dios nos sostiene, nos perdona, nos provee y nos conserva. Ahora voy a pasar a otra etapa, hermanos, porque todo esto que hace el Señor, para ti y para mí, lo hace para que también nosotros lo hagamos a otros hermanos. Todo aquel que recibe misericordia debe dar misericordia. Como hijos de Dios debemos mostrar misericordia, porque de esa manera tú y yo, hermanos, somos bienaventurados. De esa manera, hermanos, tú y yo seremos bienaventurados. La palabra bienaventurados, hermanos, es la palabra griega makarios. Makarios, que significa satisfecho, significa con gozo, significa completo. Vamos a la palabra del Señor. Mateo 5:7. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los que hemos recibido misericordia, hermanos, sin duda alguna, debemos mostrarla a los demás. Los que hemos en algún momento, hermanos, sido bendecidos, sido satisfechos, sentidos con gozo, debemos, hermanos, hacerlo con los demás. Debemos, hermanos, hacerlo para con los demás. Insisto en esto, sin apariencias, hermanos, sin publicaciones, sin querer buscar likes, porque eso, hermano, ya no sería misericordia. Dice el pastor Rogers, hermanos, que la misericordia es compasión en acción, y tiene razón. Compasión en acción. Acción es la palabra clave, hermanos. Porque desear ser misericordiosos de nada sirve. Requiere, hermanos, actuar. Requiere llevar a cabo, hermanos. Vamos otra vez ahora a la palabra, a Lucas. Vamos a ver ahora el ejemplo del buen samaritano, hermanos. Dice Lucas 10:33. Todos sabemos la historia también. Nada más voy a abocarme ahora a la misericordia. Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Viéndole fue movido a misericordia. El Señor está poniendo aquí una parábola, hermano. El Señor está enseñándole a un, voy a llamarlo de esta manera, a un abogado de aquellos tiempos. Y le está enseñando, pero le va a enseñar con una parábola. Y dice, dentro del tema, que pasó un religioso y siguió de largo viendo una persona golpeada que había sido asaltado. Y pasó un levita y también siguió de largo. Pero luego pone el ejemplo de un samaritano. Y dice que el samaritano, movido a misericordia, vino cerca de él. Es decir, el samaritano se acercó a la persona. ¿Sí? Los samaritanos, hermanos, eran despreciados por los judíos. Pero este samaritano realmente hizo lo que debían hacer, repito, los otros dos, el sacerdote y el levita. Jesús, al estar mencionando, hermanos, que era un samaritano, dicen comentaristas que se está identificando con el samaritano, porque aunque era solo una parábola, hermanos, Jesús, al igual que el samaritano, fue despreciado, fue odiado, fue insultado. Entonces hay quien dice que hasta cierto punto está poniendo, y aquí va a quedar más claro. Aquí el samaritano fue movido a misericordia. Es la misma palabra que hemos visto las veces anteriores. Pero ahora, hermanos, el enfoque está en que el samaritano
dio misericordia. El samaritano reaccionó a lo que él había recibido, a la misericordia que él había recibido. El sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, pero dice el versículo 34, hermanos, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El samaritano se acercó. El hombre estaba golpeado, no podía moverse, no tenía capacidad de reacción, estaba imposibilitado. Eso ocasionó que el samaritano fuera movido a misericordia. Eso, mis hermanos, fue lo que hizo Jesús contigo y conmigo. Porque así estábamos tú y yo. Por nuestra fuerza no podíamos llegar. Fue nuestro Señor el que se acercó. Fue el Señor, hermanos, el que vio nuestra condición. Golpeados, demacrados, casi muertos, inmóviles, inútiles. Y el Señor se acercó. Dice la Escritura que el samaritano le echó aceite. En la Biblia, hermanos, en algunas ocasiones el Espíritu Santo es representado por aceite, por el aceite. Esto también representa, hermanos, el consuelo. Este hombre necesitaba ser consolado y el samaritano obviamente sabía de esa necesidad. Después dice la Escritura que le echó vino. El vino, hermanos, insisto, aunque aquí es una parábola, representa la sangre de Cristo. El vino, hermanos, era para limpiar. Definitivamente, esta escena, hermanos, es una representación perfecta y nos ilustra la salvación. Versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo te lo pagaré cuando regrese. Debemos, hermanos, estar agradecidos que Jesús vino hasta donde estábamos. Debemos estar agradecidos que por la misericordia de Dios, Dios envió a su Hijo a nosotros. Por su compasión, por su misericordia, Cristo pagó el precio. El Señor, hermanos, ha mostrado con cada uno de nosotros misericordia. Ahora tú y yo debemos demostrar misericordia. Debemos, hermanos, tener compasión para con los que nos rodean. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Debemos consolar, hermanos, porque nosotros hemos sido consolados. Bendito sea el Padre de misericordia. Bendito, hermanos, sea el que nos consuela en momentos de tribulación. Pero para que tú y yo aprendamos, y cada que podamos, y cada que esté en nuestras manos, consolemos a los que nos rodean, hermanos. A los que están atravesando o pasando por tribulación. Para cumplir, hermano, tú y yo, con ese mandato que el Señor nos da, debemos ser compasivos. Ojo con esto que te voy a decir. No quiere decir que por mostrar misericordia somos perdonados. No. Sino que tú y yo mostramos misericordia porque ya hemos sido perdonados. ¿Te quedó claro, hermano? Entre más misericordia mostremos tú y yo, más misericordia recibiremos del Padre. Definitivamente, hermanos, debemos ser misericordiosos, porque tú y yo ya recibimos misericordia. Pone el pastor Rogers, hermanos, un ejemplo que me gustó mucho. Dice que un joven
que había tenido vista toda su vida, por un accidente se queda ciego y lo llevan a una escuela para ciegos. Y en esa escuela para ciegos entra a la dirección y el director le dice, bueno, pues sea bienvenido. Por lo pronto, para que usted conozca las instalaciones, le vamos a poner una persona para que le ayude. Y le presento a X persona. Ah, mucho gusto. Llévalo a que conozca las instalaciones, le dice el director. Entonces la persona va y le va diciendo al ciego, le dice, mira, aquí estamos saliendo de la dirección, de aquí en adelante vamos a dar 5 pasos y vienen unas escaleras. Hay 10 escalones. Pasando esos 10 escalones, le dice, ve memorizando todo lo que te estoy diciendo. Pasando esos 10 escalones, vamos a encontrar un pasillo. Vamos a seguir el pasillo y vamos a llegar hasta donde está tu dormitorio. Pero recuerda lo que te estoy diciendo, porque más adelante tú lo vas a hacer solo. ¿Te va quedando claro? No, que sí, le dice la persona. Muchas gracias, le dice. Gracias, porque eres comprensivo. Es muy difícil, dice el ciego, que alguien pueda comprender a un ciego. Y le contesta la persona, yo puedo entenderte porque yo también soy ciego. Yo también soy ciego. Qué importante, hermanos, es que aprendamos esto tú y yo. Qué importante es que comprendamos tú y yo, hermanos, y que nunca dejemos de ayudar al pecador. Que sepamos, hermanos, que debemos compartir con el pecador, pero siempre recordando de dónde venimos, hermanos. Que nunca se nos olvide que tú y yo también somos pecadores, hermanos. Que nunca se nos olvide que es por misericordia del Señor que tú y yo hemos visto la luz de la palabra, hermanos. Que nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Que nunca se nos olvide de dónde venimos, hermanos. Porque hay cristianos a los que se les olvida. Hay cristianos que ahora ya son muy santos y no quieren, hermanos, ensuciarse con el mundo. Ahora se creen superiores como el sacerdote y el levita de la historia que te platicaba. Ahora no quieren o no les nace ser misericordiosos. Cuidado con eso, mis hermanos. Que no te pase eso. Seamos como este ciego que ayudó al otro, siendo también él ciego. Y recordando cómo alguien había sido misericordioso y compasivo con él y le ayudó. Pero siempre, aunque ahora ya reconocía y ya sabía por dónde caminaba, dónde estaban los escalones, dónde estaba cada cosa, nunca perdió su compasión por los demás y el deseo de ayudar a los demás. Seamos, hermanos, misericordiosos, porque si no lo hacemos, así como la Biblia nos dice que el misericordioso será bienaventurado, así como nos dice la Biblia que debemos ser misericordiosos, que la misericordia de Dios es para todo, que debemos practicar la misericordia. También la Escritura nos enseña lo que ha de pasar para los que no son misericordiosos. Santiago 2:13. Vamos a la carta de Santiago 2:13. Santiago está pasadito a la carta de los Hebreos, hermanos, para que te ubiques más fácil. Santiago 2:13. Dice la palabra del Señor así y con esto terminamos. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia para el que no haga misericordia, hermanos. Usted debe de saber esto. Usted debe conocer esto, hermano. Porque hoy hay muchas personas, créamelo, hay muchas personas que necesitan misericordia. Hay muchas personas hoy, hermanos, que han sido heridos. Hay muchas personas, hermanos, que han sido golpeados, que han sido humillados, que han sido lesionados hasta espiritualmente, hermanos, y que hoy necesitan consolación. Hay muchas personas a nuestro alrededor, hermanos. Y usted puede ser como el sacerdote. Usted puede ser como el levita, hermanos, que pasaron y se preocuparon solo por sus cosas. Pero usted, hermano, también puede ser como el samaritano,
que sabía que tenía dinero, sabía que tenía vino, sabía que tenía aceite y sabía que era de él. Sin embargo, estuvo dispuesto a repartirlo. Estuvo dispuesto, hermanos, a compartirlo, porque él sabía que lo recibió de misericordia. Y ahora él estaba obrando en misericordia. El obrar con misericordia, hermanos, trae bendiciones. El obrar y el ser misericordiosos trae bendiciones. El no obrar con misericordia, hermanos, trae juicio. Debemos saberlo. Seamos, hermanos, misericordiosos. Tomemos, hermanos, también el ejemplo aquel que nos ponía el rey David, hermanos, cuando tuvo misericordia de Mefiboset por amor a Jonatán. David estuvo dispuesto, hermanos, y fue movido a misericordia con el hijo de su gran amigo, y lo bendijo con cosas que eran de él, con cosas que le pertenecían a él, pero que sabía, hermanos, que las había recibido por misericordia de Dios. Este es un precioso atributo de nuestro Señor, y es un atributo que tú y yo debemos llevar a cabo todos los días, hermano. Este atributo que aprendimos hoy, un Dios misericordioso, debemos aprender y conocer que nos exige ser hijos misericordiosos. Tu misericordia, hermano, traerá bendición para los demás, así como la misericordia de Dios trajo bendición para ti. Todos, hermanos, debemos obrar con misericordia. Debemos, hermanos, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Somos, pues, y debemos ser, pues, misericordiosos para con los que nos rodean, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios me los bendiga, hermanos. Espero que este tema haya quedado bien claro. Espero que este tema haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía, y que aprendamos, hermanos, esa misericordia del Señor, ese atributo que Él tiene y que en su misericordia nos dio la salvación y nos enseña a que seamos misericordiosos. Dios me los bendiga, hermanos. Seguimos en contacto. Cualquier notificación, cualquier aviso que tengamos por parte de las autoridades, pues las estaremos transmitiendo. Mientras tanto, y mientras no digan otra cosa, sigamos obedeciendo, sigamos guardando nuestra distancia, sigamos cubriéndonos, sigamos saliendo más que para lo necesario, los que tengan que ir a trabajar. Cuídense mucho, el Señor los bendiga. Los que no, quédense en casa y sigamos guardándonos. Es mejor estar un poco de tiempo más encerrados que por desesperados, hermanos, ir a echar a perder todo el avance que se tiene. Dios me los bendiga, hermanos.